Estos personajes con una cuenta en YouTube han puesto en juego su vida, algunos de ellos de manera involuntaria, otros sí que son demasiado avesados y aventureros que a veces se les pasa de la mano y quedaron atrapados en algún tipo de trampa que pone en riesgo su salud, pero la mayoría de ellos salieron casi ilesos y contaron su historia. Lastimosamente en este listado hay uno que no sobrevivió y quedó atrapado para siempre. Lo más increíble de su historia es que todas ellas han sido captadas en cámaras y las más impresionantes te las he ordenado en este top, así que sin más que añadir, permíteme que tu fiel amigo el tío Sam te enseñe 9 youtubers que se quedaron atrapados y sobrevivieron para contarlo. Número 9. Sabriones, un youtuber radicado en los Estados Unidos, decidió subirse a una montaña rusa junto a su familia. Él todo lo evidencia mediante una GoPro, así que lo que parecía ser un día divertido se tornó muy aterrador, ya que en pleno viaje la máquina sufre un desperfecto y simplemente se apaga, dejando a los pasajeros asustados y más que todos extrañados. Y es que la gente estuvo allí arriba atrapado por más de 40 minutos, momentos intensos porque uno nunca sabe si la máquina se va a descarrilar o no, pero finalmente un encargado del parque llega a la cima para tranquilizar a los viajeros y pide por favor a todo el mundo que utilizaran las escaleras de emergencia para salir de la instalación. Y es que nunca se supo qué le ocurrió a la máquina, pero sí que hay muchos videos en internet donde estos juegos simplemente fallan y provocan horribles accidentes. Pero para fortuna del youtuber y su familia, salieron librados de cualquier peligro y seguramente lo pensarán muchas veces antes de volver a pisar uno de estos juegos mecánicos. Número 8. Un par de youtubers se adentraron por unas montañas rocosas, un sitio ubicado en Virginia en los Estados Unidos. Es entonces que estos excursionistas se internaron por una grieta formada por enormes rocas y en cierto punto de su viaje uno de los jóvenes pisa mal y literalmente queda atrapado entre la formación rocosa. Le avisa a su compañero y le dice que no está bromeando y que en verdad está atorado, y en cierto punto el chico comienza a preocuparse ya que asumió que se quedaría allí por mucho tiempo. Imagínense lo que le tomaría a los bomberos llegar a esta cima de la montaña. Y es que también este evento me hizo recordar a una película llamada 127 horas, donde un hombre se quedó atrapado cuando su brazo se atascó entre una cavidad y tuvo que cortarse su extremidad para poder liberarse. Pero felizmente ambas historias no comparten el mismo desenlace, ya que el joven con mínimo esfuerzo pudo liberarse, pero sí que se llevó un susto tremendo que lo recordará por el resto de sus días. Oh no. Here, give me the camera. My foot's stuck. My foot's stuck. Número 7. Unos youtubers habían comprado unos boletos para el estreno de la película de Star Wars, así que decididos esperan subir con el elevador hacia el piso número 15, lugar donde yacían la sala de cine, pero ocurre lo inevitable. El ascensor sufre unos fallos en sus circuitos, por lo que la máquina se apagó y con ello había una gran probabilidad de que todos sus ocupantes se asfixiaran. Este video dura 43 minutos, 2580 segundos de pánico, en especial para el camarógrafo, o sea el youtuber, quien no está seguro si son sus últimos momentos con vida registrados en cámara. Durante el metraje se refleja la desesperación de las 17 personas que estaban atrapadas. Hubo gritos y llantos y hasta peleas entre las personas con tal de intentar tranquilizarse y sobrevivir. Pensaron todas las posibilidades de hallar la forma de salir de allí, pero nada. Mucha mala suerte sí que tuvo uno de los tripulantes, ya que padecía de claustrofobia, que es el temor obsesivo e incontrolable a los lugares cerrados de los que cree que no podrá salir. Y es que curiosamente sí que era el caso, y se desmayó, aunque luego fue reanimado y tranquilizado. Pero por si fuera poco, y como muchos sabrán, dentro de un ascensor se pierde cobertura telefónica, por lo que es imposible llamar a emergencias. Pero en esta ocasión, y al parecer un trabajador fuera del ascensor se da cuenta que
que la máquina no está operativa y que asumió que posiblemente haya gente atrapada en su interior, por lo que decide llamar a los bomberos, mismos quienes llegaron y descendieron por el pozo y realizaron un orificio en la parte superior del ascensor. Fue mediante este hoyo donde la gente pudo salir y el video finaliza con esa escena. Pero cuéntame qué acción hubieras tomado tú en lugar de este youtuber. ¿Grabarías tus últimos momentos despidiéndote de tus seres queridos o es que perderías la cordura e intentarías salir de todos modos? Pues no dudes en comentármelo. Stop it! Don't hold the fucking ceiling down. That's not okay. Put your hand down. They said there's no thing about. Número 6. Lo próximo sí que le podría ocurrir a cualquiera que utilice una sortija en su mano. Este hombre con una cuenta en YouTube quedó atrapado literalmente por su propio anillo de bodas. Según el hombre, tuvo un ataque de urticaria, el cual le ocasionó una hinchazón justo en el dedo donde tenía su sortija. Le dolía tanto que tuvo que ir a emergencias para que le pudieran sacar el objeto metálico, puesto que prácticamente lo estaba ahorcando. Tuvieron que utilizar una herramienta multiusos, que es algo así como un mini taladro, el cual lleva una pequeña sierra circular que obviamente corta metal. Debajo del anillo y entre su dedo le colocaron un pedazo de madera y mientras el paramédico intenta cortarlo, una enfermera enfría el metal virtiendo unas cuantas gotas de agua fría. Dice que el procedimiento es muy doloroso y no existe otra forma de liberarse de este tipo de situación, así que cuando te coloques por primera vez un anillo, asegúrate que no eres alérgico a este tipo de metal, puesto que a muchos les da comezón en esa área, y en internet hay videos de gente que realiza este tipo de procedimientos a solas y lo hacen por motivos económicos, pero ten en cuenta que no es para nada recomendable. Número 5. La travesura que hizo este infante de nombre Robert sí que fue tremenda, hasta que tuvieron que llamar a los bomberos para que resuelva el asunto. Resulta que un chiquillo con una cuenta en YouTube quedó atrapado entre el pavimento y el conducto del desagüe de una calle. El motivo por el cual el chico llegó a parar allí es que su patineta había caído allí dentro, lo que animó al chiquillo por ingresar y sacarlo de allí. El dilema es que una vez dentro, el joven no pudo salir por sus propios medios. Sus amigos llamaron a emergencias y los bomberos llegaron aproximadamente 10 minutos. Intentaron abrir la tapa del desagüe para sacarlo desde allí, pero era muy complicado, así que deciden realizar una palanca, una acción muy peligrosa, ya que si la estructura hubiera colapsado, el niño pudo haber sufrido peores males, pero afortunadamente salió ileso, ya que su compañero lo saca de un tirón. Los bomberos le llamaron la atención duramente, y es que lo que el chiquillo no se imaginaba es que en ese estrecho conducto estaba muy anexado a una tubería de alcantarillado, cuyos gases y químicos pudieron haber aniquilado al infante en cuestión de segundos, pero para buena suerte de él, las cosas no pasaron a mayores, pero su travesura se convertiría entre los videos más aterradores de esta temática. Número 4. Nadie quisiera estar en los zapatos de este desafortunado usuario de YouTube. Todo emprende con un raro pez llamado Rap. Es un monstruo marino de las profundidades, es enorme y carnívoro y mantiene una mandíbula gigante con afilados dientes, tal como puedes ver en las imágenes. Esta criatura fue atrapada viva por un youtuber. El hombre metió su mano dentro de su mandíbula y era obvio que el pez lo mordió y no lo soltaría por un buen tiempo. Tanto él como su compañero intentaron de todo para liberar al youtuber con un palo de madera e hicieron una palanca y finalmente fue liberado ileso. Prácticamente no le ocurrió nada en absoluto, pero un detalle que sorprendió a la audiencia es la resistencia del animal fuera del agua y la fuerza que emplea al cerrar su enorme mandíbula. Pero como ocurre con todas las víctimas de estos incidentes, la próxima vez que este señor pesque a esta criatura, sí que va a tener mucho cuidado. Número 3. Uno de los mejores videos que tiene Hassan es en la que se topa cara a cara con una temible y respetada bruja, tal como expone este clip.
Hassan desde muy lejos llegó a esta ruina que ha sido el lugar de operación de una hechicera y al parecer sabía que Hassan se estaba acercando a su guarida y ella lo recibe lanzándole algunos extraños dialectos, pero al mismo tiempo ella se mantiene oculta y mira con cautela a su inesperado huésped, pero desde ese momento empieza la cacería. Él lucha por grabarla a detalle y exorcizarla, pero ella se esconde entre sus conductos y cuevas. En un momento dado ella se encuentra acorralada, es entonces que comienza a maldecirlo, pero el video llegó a su parte más interesante y es cuando ella comienza a agitar su bastón en un intento de realizar un tipo de hechicería y como por arte de magia comienza a caerle piedras a Hassan y en cierto momento el youtuber se encuentra atrapado porque las piedras también bloquean la salida y en ese instante el clip pasa negro, pero felizmente él salió sano y salvo de esas horribles ruinas. لا بسم الله لا 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 لا. Número 2. El próximo evento me fue compartido por un suscriptor de nombre Mario Hernández. Gracias a él tuve acceso a este clip que ves en pantalla. Este incidente le ocurrió a una pareja de influencers, Juan Síquez y China Nicole, y fue una cámara de vigilancia instalada en su residencia quien capturó unos fenómenos ultra extraños. Resulta que los chicos estaban a punto de descansar, pero de repente una fuerza sobrenatural e invisible desata el caos entre los asustados jóvenes. Los diferentes objetos son movidos a tal violencia que salen disparados. Supuestamente una fuerza demoníaca está provocando estos fenómenos, pero por extraño que te parezca, la puerta posiblemente no permite que la pareja abandone la instalación. Literalmente quedan atrapados en su propio hogar, pero felizmente el chico consigue las llaves y salen corriendo con el corazón helado. Pero aún así, sin ellos presentes, continúan los eventos sobrenaturales. ¿Viste? ¿Lo viste? ¿Viste? Mírame la piel. Mira, me despeluqué. Entonces sí, pues mira ahí. Y ahí van con la china, mira, ahí van con la china, mira. ¡Mira! Eso es lo que la puso mal a ella. Eso es lo que ella la puso mal, hermano. Ahí salieron de una. Y esas cosas que se ven por ahí decir. No sé, mira. Mira, Es inexplicable. y mira cómo comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Más. Mira, Ya. todo ahí de una sola. Todo de una sola. Fuerte. Mira, oye, mira, son los cuadros. Mira. Aprenda a prender el foco y se cayó eso. Mira, me la piel loco, como es el peluco. Mira, ahí ya cae, ahí, mira, ahí ya no puede más la china, mira. El chico le preocupaba mucho la salud de su pareja, ya que como notamos se encuentra en estado de gestación y no se sabe cómo termina la historia de este clip, pero sí que se volvió demasiado viral hace algunos meses y es que las imágenes son sorprendentes y por esto mismo hoy en día mucha gente no está segura si este clip es verídico o no, pero yo te pongo a tu disposición este dictamen y si te animas a contarme qué es lo que opinas de él, no trasvíes en teclearlo en los comentarios. Número 1. Edward Jones no corrió con la misma suerte de los demás ocupantes de este top y lastimosamente no sobrevivió para contarlo. El individuo que se corona con el lugar más importante del top no fue precisamente un youtuber, aunque algunos dicen que sí, pero que sus familiares borraron la cuenta luego del horrible accidente que tuvo, pero su historia pasaría a formar parte de las más aterradoras de este tema. Se trata de un joven llamado Edward Jones, un aventurero espeleólogo, es decir, un explorador especializado en adentrarse en cavidades y túneles subterráneos. Para resumir su crónica, resulta que Edward junto a sus familiares deciden visitar una caverna llamada Nadi Patti, situada en Utah, Estados Unidos. Aquel día el chico de 26 años solo buscaba diversión con sus seres queridos y tras recorrer la caverna por 40 minutos, el hombre se adentró a un conducto llamado Canal del Parto. Es entonces que Edward quedó atrapado en un estrecho recoveco de apenas 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto. El problema es que el joven era demasiado grande, medía más de 1,80 m, era de contextura delgada, pero eso no le servía para salir de este embrollo. Es aquí que sin darse
darse cuenta había firmado su sentencia hacia el otro mundo. Su hermano y su acompañante fue el que dio el grito de ayuda y en menos de una hora, decenas de rescatistas acudieron al lugar para ayudar a liberar a Edward. El joven se había atorado boca abajo en una posición bastante incómoda donde solo se le podían ver sus pies y al estar al revés su corazón tuvo que trabajar demasiado y por si fuera poco decía que no podía respirar bien y en estas condiciones el tiempo era imprescindible. Los especialistas creyeron que el mejor método para liberarlo era el sistema de cuerdas y poleas y en efecto el joven estaba siendo extraído poco a poco de ese lugar, pero para mala suerte de él, una de las poleas se liberó y arruinó el trabajo y el chico volvió a esa misma cavidad donde se quedó atrapado al principio. Tras 27 horas atrapado sin poder respirar bien y bajo esas condiciones, Joe Edward Jones nos abandonó de un ataque cardíaco. Tal vez si esa polea no se hubiera roto, hoy en día Edward estaría contándonos su experiencia. Luego de su descenso, la cueva así como las cavidades fueron destruidas por explosivos y para tu sorpresa el cuerpo de Edward nunca fue recuperado y aún hoy en día permanece en ese mismo sitio intacto, pero en la entrada de la cueva sellada se ha colocado una placa conmemorativa sobre la vida de Edward Jones. Por consiguiente, ¿qué opinas tú de todas estas historias aterradoras? ¿Te ha ocurrido algo parecido? ¿Deseas contármelo? Pues no traspiés en hacerlo en la caja de los comentarios. También puedes apoyarme regalándole un like a este video y si eres nuevo aquí suscríbete, solo así podré seguir engendrando más clips de temática paranormal. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.